Bienvenidos el día de hoy una vez más aquí a nuestro pequeño podcast. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos varios de mis compañeros para tocarles un tema muy interesante, como lo viene siendo la orientación psicopedagógica. Nosotros hemos buscado y hemos estado analizando las líneas de tiempo que se nos ha mostrado para poder darles una información explícita y recatada de qué fueron los eventos más relevantes que han ocurrido alrededor de los tiempos. Hugo, ¿qué te parece? A ver, honestamente, cuando uno antes escuchaba la orientación pedagógica, se daba cuenta que no estaba relacionada con nada de lo educativo, ni lo emocional, ni lo personal. Simplemente era una manera de orientar a las personas para escoger una carrera profesional. Y ahora, en la actualidad, sí, está muy relacionado con las emociones, con el sistema educativo y la orientación que le pueden dar a los jóvenes. Sí, y muchísimos cambios sociales también, como las reformas educativas, los avances de la psicología. También podemos ver que todo eso influyó. Claro, es muy importante saber sobre la orientación psicopedagógica y sobre las líneas de tiempo. También es importante saber el orden cronológico de cada línea de tiempo para así poder dar una mejor orientación y saber cuándo aplicarla. Muy bien, ahora que ya hemos dado una pequeña introducción, ¿qué les parece si vemos los primeros antecedentes que han ocurrido en la historia? Verán, desde un inicio no existía como tal la orientación psicopedagógica. De hecho, al principio ni siquiera existía el término llamado psicología. Simplemente era el término educación, el término pedagogía. Pero ¿saben cuándo fue que comenzó? Fue en el año de 1468, cuando por primera vez Rodrigo Sánchez, que fue la persona que escribió un libro muy reconocido que se llama Speculum Vitae Humanae. Sí, y sé que el nombre suena muy complicado, pero básicamente era un libro donde se daba consejos de cómo escoger una profesión basándose en las capacidades de cada persona. Y esto es muy... En aquella época era muy raro porque no se conocía el término de orientación vocacional. Pero ahora, si nos damos cuenta que este libro fue muy influyente en esto, porque ese libro cambió muchas cosas y nos dio una apertura muy amplia sobre la orientación. Claro, verdad, tienes razón. Si bien es cierto, también nosotros podemos encontrar que han existido varios, por así decirlo, exámenes a nivel científico que él ha realizado, en donde ahora, por ejemplo, en las universidades lo están aplicando. También en los colegios, también en ciertas áreas de escuelas también lo hacemos. Porque solamente también nos dice que fue revolucionario para la época. Y seguramente se preguntarán, pero ¿por qué es que fue revolucionario? ¿Qué es que fue lo que aconteció? Pues se volvió revolucionario porque él intentaba explicar que algunas personas aprenden de distinta manera. ¿Y tú qué crees, Ariana? ¿Que eso sea en la actualidad o no? Exacto, ya desde ahí cada persona aprendió de distintas maneras, porque cada persona tenía distintas capacidades. Claro. Claro, y también les puedo hablar de otro pionero que fue muy importante para la psicología de orientación vocacional, que fue Juan Duarte de San Juan, que fue uno de los primeros pioneros que impartió sobre la psicología orientacional vocacional. Wow, ese dato sí no me lo sabía, de verdad. A tiempos después, en el siglo XIX, empiezan a surgir cambios enormes gracias al desarrollo de la psicología y de la pedagogía. Claro, Ariana. En ese tiempo la psicología y la pedagogía fue muy importante porque comenzó de una manera más práctica a realizarse. Claro, pero hay que tomar en cuenta también otros aspectos. Por lo que viene siendo, ustedes conocen lo que fue, tengo entendido que conocen qué fue la revolución industrial, ¿verdad? Eso influenció bastante a lo que vienen siendo los cambios en la actualidad. De hecho, fue mucho porque, miren, son tantos los cambios económicos que ocurrieron, asimismo fueron cambios laborales, cambios sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad misma decía que necesitaba personas que estuvieran, ¿qué? Capacitadas para distintos tipos de trabajo. Exacto. Y entonces en ese momento surge la necesidad de orientar a los jóvenes a escoger profesiones según sus capacidades. Y es ahí donde surge otro nombre muy importante para esto, que fue Frank Parsons. Claro, es el famoso padre de la orientación vocacional, como muchos sabemos. Claro, y les daré una fecha que fue muy importante, que fue en 1908, que creó en Boston la Oficina Orientacional Vocacional
para ayudar a jóvenes a elegir su carrera para así llegar a un futuro mejor. Saben, yo justamente me encontraba con un texto que me gustaría leerlo, que miren, justamente se trata del mismo personaje del que ustedes me están hablando, que nos dice que él lo que más considera importante para poder escoger una profesión, dice que él propuso 3 cosas. Dice que la primera fue conocerse a uno mismo, y cuestión de que pues tiene razón, si no me conozco a uno mismo, ¿qué va a ser lo que yo quiero ser en un futuro? ¿Qué más nos decía? Que también deberíamos de conocer las profesiones a las cuales nosotros queremos participar, y por último relacionar ambas. Y si nos podemos a nosotros a pensar, tiene razón, es verdad. Sin estos 3 pasos creo yo que no podríamos escoger una buena carrera. ¿Qué es lo que pasa ahorita en la actualidad, Hugo? Tú que más o menos has visto aquí en la universidad. Que muchos estudiantes ahorita simplemente escogen una carrera por escogerla. Muchas veces son estudiantes que no querían estudiar una carrera, pero por el hecho de que no les salió otra, escogieron una al azar para hacer algo por su vida. Exacto, a veces también influyen mucho los padres. Como ya sabemos, hay padres que le dicen, no, estudia esta carrera, estudia la de acá, cuando a ellos ni siquiera les gusta esa carrera, pero por obligación o por exigencia de sus padres, a ellos les toca, cuando no es algo que exactamente a ellos les gusta. Entonces no lo hacen como que de acuerdo o algo así, sino ya algo forzado. Exactamente. Es importante recalcar que en España empezaron a aparecer instituciones muy importantes a empezar a tomar en cuenta la pedagogía. Y en el 1902 se creó el primer museo pedagógico, en el cual dentro de este se encontraba el primer laboratorio pedagógico experimental. Exacto, y ahí empezaron a trabajar los temas relacionados a la evaluación escolar, al desarrollo infantil, al aprendizaje. Interesante. Claro, Ariana, eso fue una parte muy importante y clave, porque ya no solo la orientación sirvió para trabajar con los estudiantes, sino también para orientar y desarrollar mejor sus conocimientos. Saben, yo también he buscado que en el año de 1913 también aparece algo relacionado, pero es más bien como una inspección médico-escolar, de que, bueno, básicamente buscaban de manera de detectar si tenían problemas físicos, si tenían problemas psicológicos, o pues por así decirlo, si los estudiantes tienen algún, por así decirlo, problema en el aprendizaje o un problema en los estudios, que pues como vemos en la actualidad se aplica acá. Podríamos decir que es como un análisis general de las opciones que pueda tener el estudiante, ¿no? Bueno, como reflexión final, sabemos que hoy muchas orientaciones psicopedagógicas tienen más funciones que en los años anteriores. Claro, esto ayuda para mejorar la psicología orientacional y vocacional. Debe haber diferentes materias. ¿Cuáles son, Isaac? Claro, mira, de hecho, materias como tanto no vendrían a ser, sino más bien las áreas en las que trabajas, ¿sabes? Porque la orientación psicopedagógica muchas veces dicen, no, simplemente es algo vocacional, nada más, pero no es así. Trabajamos en lo que viene siendo nosotros la ansiedad, la autoestima incluso. Ayudamos también a sí mismo, hacemos un acompañamiento a los estudiantes que tienen algunas necesidades educativas especiales o con algún tipo de trastorno incluso. ¿Por qué se trata de eso? Porque justamente eso tenemos nosotros, ¿verdad? De eso se trata la orientación psicopedagógica, de acompañar. ¿Tú qué opinas, Hugo? Sí, y es muy importante recalcar que cuando uno ve la evolución de la orientación psicopedagógica se da cuenta que no apareció de la noche a la mañana, sino que fue un cambio muy de a poquito, porque fue un cambio social, un cambio emocional y un cambio científico. Claro, podemos llegar así simplemente a una conclusión en general del día de hoy, de que vemos, como dijo Hugo, que estos cambios, la historia en sí en general de lo que viene siendo la orientación psicopedagógica, no surge de la nada, sino surge de lucha constante y de una constante evolución a medida que ha venido pasando el tiempo. Y ahora es tal y como la conocemos. ¿Por qué? Porque no es simplemente algo que ayuda a las personas a encontrar la profesión que tienen, no, sino es de brindar una mano a la persona que necesita, de acompañar durante todo el proceso. Entonces eso es lo que nosotros hemos querido llegar con ustedes esta mañana. Espero que les haya servido como tal todo lo que hemos hablado y haya podido aprender un poco más de lo que es la orientación psicopedagógica.